Quiero darle la bienvenida en este espacio a Marisol Borja, periodista, editora del portal digital GK. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liz, por la invitación. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, Marisol. Y bueno, con lo que está pasando en este momento, ¿no? Estas diferencias en decisiones que enfrentan al legislativo con el ejecutivo, la suspensión del diálogo que se había anunciado para tratar de tender puentes precisamente por esta decisión en torno a la posesión del superintendente de bancos, por otro lado el anuncio de juicios políticos a ministros, sin dejar de lado que hace 2 meses atrás intentaron destituir al presidente de la República. ¿A qué se está enfrentando el gobierno en este momento que no reconoce o no habla de que se trate de una crisis de gobernabilidad? ¿Qué crees tú? Desde mi punto de vista, hay todavía esta sensación de que el gobierno no alcanza a gestionar todo lo que tiene que gestionar. Es comprensible que hay muchísimos frentes abiertos después de lo que pasó en el paro. Además quedó esta sensación de quiebre social, esta polarización muchísimo más acentuada de lo que ya teníamos y además con estos índices de violencia, con lo que pasó el fin de semana en Cristo del Consuelo, hay esta sensación, creo yo, de desprotección, no solamente de falta de gobernabilidad, de falta de gestión, sino también de desprotección de un gobierno simbólicamente ausente, no solamente a partir de estas disputas políticas que se ventilan en los medios de comunicación, etcétera, sino también desde esta ausencia simbólica del presidente de la República, que ahora sabemos además que está con un tema de salud. Pero no está el presidente, no hay esta sensación de que hay una figura liderando y ese vacío simbólico, ese vacío de liderazgo, me parece que puede costarle muy caro al gobierno. Tú has mencionado el tema de los diálogos y esta suspensión, que era uno de los elementos más importantes para poder intentar volver a cohesionar esta sociedad tan quebrada y tan polarizada y con estos índices de violencia, con esta crisis económica. Eso es indispensable. Si el gobierno no empieza a primero aceptar que hay esta crisis de gobernabilidad al interior del gabinete y quizá también a ventilarlo, porque ya hemos visto además casos de presuntos hechos de corrupción en el círculo más cercano del presidente y eso lo único que hace es desgastar aún más esta figura que de por sí ya está bastante desgastada. Y la factura que le pasa quizás también demostrar que al interior del mismo gabinete hay diferencias de criterios y esto lo traigo a colación con lo que vimos recientemente. El ministro de Gobierno dejando entrever que analizaban la posibilidad de presentar un recurso para la destitución de 70 asambleístas que posicionaron a Raúl González como superintendente de bancos y el presidente Lasso pues horas después diciendo que no conocía estas declaraciones y que no estaba sobre la mesa del gobierno dar paso a una acción como esa. Es que esto también hemos venido viendo desde el inicio del gobierno, ¿no? Una declaración que luego se desdice desde otro ámbito del mismo gobierno, como si no hubiera una conversación al interior del propio gobierno, como si estos acuerdos no se discutieran antes de hacerlos públicos, estos especie de tiros al aire, de soltar información que responde a la coyuntura sin haber hecho un análisis político, porque esa es otra sensación que yo tengo, que no hay una lectura política desde el gobierno de lo que puede pasar. En la Asamblea ya hemos visto cómo es la fragmentación, cómo actúa la oposición con respecto a las posturas del gobierno y eso requiere una lectura y una operación política muchísimo más agresiva, muchísimo más profunda y muchísimo más sesuda. Y me da la sensación a mí de que eso no existe. Cuando vemos las declaraciones del ministro Jiménez y luego las del presidente, nos preguntamos entonces en qué momento habla y quién toma las decisiones. Finalmente, el ministro Jiménez es el ministro de Gobierno, él debería encabezar las decisiones políticas siempre y cuando tenga el respaldo del presidente, porque caso contrario entonces queda la pregunta quién mismo está gobernando y quién mismo está tomando las decisiones. Y eso nos regresa un poco a esto de lo que hablaba hace un momento, esta falta de liderazgo y este vacío simbólico de gestión política que se transmite evidentemente en todas estas declaraciones todos los días. Y en lo que sí han demostrado estar de acuerdo, Sol, es en que van a encaminar una consulta popular. Por tercera ocasión se la pone sobre la mesa. Próxima semana listas las preguntas. A fin de mes tratar de ya enviarlas a la Corte Constitucional para su dictamen. Pero la pregunta ¿es el momento oportuno para nuevamente traer a colación la idea de una consulta popular que le dé viabilidad a las reformas que a través de la Asamblea no logra? Sabemos que una consulta popular no solamente hace las preguntas que quiere hacer un gobierno, sino también mide el pulso de su popularidad. Y el gobierno del presidente Lasso no está en su mejor momento de popularidad por todas estas cosas que hemos hablado. Este quiebre en el diálogo podría desembocar nuevamente en un paro. Y eso lo sabemos no de ahorita, sino de antes de los diálogos, desde el principio de los diálogos y durante los diálogos. Eso podría ser nefasto para una consulta popular en este contexto de lectura política que digo yo, me parece que no lo leen.
Si bien puede ser importante y puede haber necesidad de hacer ciertas consultas, creo que tiene que haber una lectura más profunda de lo que pasa en el país más allá de esta discusión política, porque estas preguntas no resuelven. Hemos tenido consultas populares en el gobierno, del presidente Moreno en el gobierno, del expresidente Correa, y no han resuelto los problemas de fondo necesariamente. Es una consulta para decir, bueno, planteamos esto, democracia participativa, eso es absolutamente válido. Sin embargo, creo que hay otras prioridades que en este momento no se están atendiendo y que al gobierno, al momento de no verlas, desatenderlas o transmitir este mensaje de que las está desatendiendo, las respuestas de la consulta popular pueden significar un golpe muchísimo más fuerte para el gobierno bajo este contexto. Y eso sería mucho más grave porque además le pondría en una situación de muchísima más debilidad política de la que ya está. ¿Pero qué otras vías podría tener entonces el gobierno considerando este bloqueo permanente que tiene en la Asamblea Nacional, que ya está de cara también a un proceso electoral donde eso también primará seguramente y que pues ve, como decíamos en esta consulta popular, quizás la posibilidad de evacuar algunos de esos temas que hoy no puede y que sustentan, a decir de ellos, incluso ese plan de gobierno que ofrecieron en campaña electoral? Es importante justo considerar esto que tú mencionas, ¿no? Que ya estamos viendo cómo se encaminan las elecciones seccionales que tienen su propia lógica, pero que influyen también en la lógica de la política nacional. A mí me parece desde un inicio que este gobierno tiene que estar centrado en las necesidades más básicas de la gente y salir un poco de esta estructura de burbuja que parece en la que sigue estando, ¿no? El presidente ha dicho que va a atender lo que tiene que atender, pero los índices de inseguridad siguen ahí. No es posible que en Guayaquil haya 10 asesinatos cada día, no es posible que nos despertemos con noticias de que hay una bomba que explotó en un barrio que está en conflicto además por el tema del narcotráfico, no es posible que escuchemos asaltos, asesinatos todos los días, no solamente en Guayaquil, que es la zona más conflictiva, pero en el resto del país también. Y a eso se suma además la falta de atención en los hospitales, que sigue la gente quejándose sobre la falta de acceso a medicinas, mueren los pacientes con cáncer, es decir, todavía hay esta sensación de que no solamente no hay una gestión de la política, no solamente es un problema de que no están comunicando lo que deben comunicar, sino que tampoco se está gestionando lo más profundo. Y sin una gestión de lo más profundo, de lo más urgente y de lo que toca la realidad de la gente, no va a haber discurso ni comunicación que alcance para decir al gobierno estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bajo esa lógica creo que lo primero es empezar a atender con urgencia estas necesidades básicas y empezar a dar respuestas que hasta el momento no se han visto. Esta respuesta solamente enfocada en el militarismo, en más policías, en más agentes en las calles, ya vemos que no da resultado. Tiene que haber algo muchísimo más integral y me imagino yo que el presidente está trabajando en eso, está analizando también qué es lo que pasa, pero ya es un momento también de ver las respuestas y de que estas respuestas sean palpables, porque sin esto no va a haber política que alcance. Pero ¿no se considera como una respuesta que haya declarado en emergencia la salud pública el hecho de ver un cambio por ejemplo, al vicepresidente Alfredo Borrero, verlo permanentemente encabezando el Gabinete Sectorial de Salud con información cada semana? El tema de esta reacción que tuvo, criticable para algunos, para otros no, de enfrentar su decisión de no reconocer, por ejemplo, un superintendente de bancos y acoronar con policías la institución para que prevalezca lo que determinó en su momento la función judicial y como diciendo, pues bueno, voy a responder yo también de la misma manera. He citado estos dos ejemplos como dentro de algunos otros para preguntar si es que eso no refleja quizás un cambio. Para mí son curitas en medio de una hemorragia. Es decir, el problema es muchísimo más grande y no alcanza, no es suficiente. Si bien pueden ser unas primeras acciones, el ritmo es demasiado lento, que el vicepresidente aparezca hablando de la salud no es suficiente cuando sigues viendo filas en los hospitales, cuando sigues viendo médicos que no tienen, enfermos que no tienen acceso a sus medicinas, cuando sigues viendo médicos que se siguen quejando de la falta de insumos y de la falta de condiciones para poder trabajar en los hospitales públicos y cuando los hechos de corrupción siguen estallando en distintos espacios, eso no va a ser suficiente porque no es suficiente el discurso. Si en la vida cotidiana la gente no siente que este discurso, que el presidente lo puede tener y lo puede manejar, pero no baja a la vida cotidiana, no va a ser suficiente. Y es comprensible que un año de gobierno, un año y unos poquitos meses, no se pueda exigir que los cambios sean radicales, pero sí se puede pedir que ya haya ciertas respuestas palpables, porque no es suficiente decirlo. Y a la gente, a la mayoría de la gente le da exactamente lo mismo quién va a ser superintendente de bancos. Yo entiendo y es
profundamente necesario respetar y considerar y cuidar la institucionalidad, pero eso no es suficiente si es que desde la institucionalidad, desde la política, eso no baja hacia el ciudadano, de tal manera que el ciudadano sienta, el ciudadano común, no los analistas políticos, no los periodistas, no los ministros, no los amigos del presidente, sino el ciudadano que va al hospital para hacerse atender él, su hijo, su madre y no encuentra medicinas, o el que se hace asaltar cruzando una calle llevando a su hijo a la escuela, o el que encuentra el hula hula con un explosivo al lado y sabe el riesgo en el que están estos niños que no tienen un futuro. Entonces, mientras no haya un contexto que ofrezca salud, seguridad y ciertas garantías mínimas para una vida digna, el discurso, los intercambios, los anuncios, la presencia política va a ser insuficiente, tanto del presidente como cualquiera de sus ministros. Quiero agradecerle a Sol Borja por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, Sol. Que tengas un buen día.